En el módulo anterior hablamos de la curva de demanda. Uno de los grandes valores derivados de obtener la demanda de un producto en diversos puntos de precio es el entendimiento resultante de cuán elástica o sensible es la demanda de un consumidor por un producto respecto a un cambio en el precio. Los economistas se refieren a esto como la elástica del precio de la demanda. La elasticidad del precio de la demanda mide el cambio porcentual en la cantidad demandada por los consumidores como resultado de un cambio porcentual en el precio. El gráfico siguiente ilustra dos casos extremos de elasticidad de precio de la demanda. Vemos por un lado un caso inelástico. Normalmente se aplica a productos de la necesidad básica de la vida. Y tenemos otro ejemplo que es una demanda elástica. Eso muchas veces se aplica a los artículos de lujo, por ejemplo. Matemáticamente, la elasticidad del precio de la demanda se podría obtener de la siguiente manera. Esta fórmula normalmente da un número negativo. Por lo general, el signo negativo se ignora, ya que la magnitud del número es el foco de la interpretación. Piense en la curva de la demanda de un fabricante de automóviles, como se muestra en el gráfico siguiente. El punto en el cual la curva de la demanda se cruza con el eje vertical indica el precio por encima del cual ningún consumidor comprará el producto de la empresa, porque es demasiado caro. Por ejemplo, a un precio de 250.000, la demanda de este automóvil parece desaparecer por completo. De forma similar, el punto en el que la curva de demanda cruza el eje horizontal indica el número máximo de las unidades que la empresa podría vender si ofrecería el producto gratuitamente. Ahora, calculemos la elasticidad del precio de la demanda. La curva de la demanda sugiere que venderemos 1.000 automóviles a un precio de 200.000, pero la cantidad demandada subirá hasta 1.500 si rebajamos el precio hasta 1.750.000. En esta parte de la curva de la demanda, la elasticidad resultante es de -4. ¿Qué indica este valor? Nos indica, básicamente, que dentro de este rango de precios concretos, un pequeño cambio porcentual en el precio llevará a un cambio porcentual relativamente grande en la cantidad vendida. En concreto, una rebaja de solamente 1% en el precio llevará a un incremento de 4% en la cantidad vendida. Es importante advertir que la elasticidad del precio de la demanda variará normalmente a lo largo de la curva de la demanda, mientras que la elasticidad del precio de la demanda es 4 en el rango de precios de 1.750.000 a 200.000, será muy distinta en un rango inferior de precios. Por ejemplo, la curva de la demanda sugiere que bajar el precio de 75.000 a 50.000 incrementará la demanda de 3.500 unidades a 4.000 unidades. Utilizando esta misma fórmula, el resultado será una elasticidad de menos 0.43. En otras palabras, la caída del 33% en el precio solo llevaría a un incremento del 14.3% en la demanda. Esta situación se conoce habitualmente como demanda inelástica. Diversos estudios han revelado que la mayoría de los precios de los productos posee una elasticidad del precio entre 1 y 3, como se aparecía en el gráfico siguiente. Entender la elasticidad del precio de la demanda es crucial para los directores de marketing, como ilustra el ejemplo siguiente.
Me gustaría fijarme en la empresa Audi y más en concreto en el lanzamiento de su producto Q7. En este caso, Audi había decidido de lanzar el producto a un precio de 55.000 euros. La capacidad de producción era un total de 70.000 unidades. Ahora resulta que la demanda total a nivel global era mucho más que la capacidad, eran 80.000 unidades. En otras palabras, podríamos decir también que Audi tenía la oportunidad de vender un 12.5% más de unidades, que no podía. La otra alternativa es obviamente subir el precio para justamente vender las 70.000 unidades de la capacidad de producción. Para calcular la subida de precio correcto para llegar justamente a las 70.000 unidades en vez de las 80.000 unidades, la única información que hace falta es información sobre la elasticidad del precio. En este caso, Audi sabía que la elasticidad de precios es -2. Otra vez podemos usar la fórmula que hemos visto antes. Así podemos calcular, en vez de ir por un incremento de 12.5% de más de unidades vendidas en el mercado, podríamos, considerando una elasticidad de -2, podríamos también subir el precio por un poco más de 6%. El precio resultante sería, en vez de 55.000, sería un poco más que 58.000 euros por cada producto vendido en el mercado. En resumen, vendiendo 70.000 unidades, eso significa que este pequeño incremento de precio resultaría para Audi en un beneficio adicional de 240 millones de euros.